de su sintonía. En este momento está a punto de arrancar el primer evento de Jorge Álvarez Maínez en estas campañas presidenciales desde Lagos de Moreno, Jalisco, en donde se encuentra mi compañero Armando Martínez. Armando, vamos contigo, por favor, cuéntanos lo que está sucediendo a tan solo ya unos minutos de que comience a hablar Jorge Álvarez Maínez. Esperamos que presente algunas propuestas. Hemos visto que han estado presentando a los invitados especiales, pero cuéntanos, por favor, qué sucede, Armando. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. Efectivamente, ya es cuestión de minutos que tome el uso de la palabra el candidato presidencial en esta primera intervención, ya como abanderado por la presidencia de la República por parte del Movimiento Ciudadano. Lo acompañan en el presidio, Pedro, como tú puedes ver, el coordinador nacional Dante Delgado, el senador Juan Cepeda, el propio candidato a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus. También lo acompaña parte de este equipo de campaña que precisamente se ha sumado en los últimos días a la campaña de Jorge Álvarez Maínez, quien es precisamente su coordinadora, Laura Ballesteros. Abajo del presidio está el coordinador político precisamente de esta campaña, Juan Ignacio Zavala, y en estos momentos va a hablar el candidato a la gubernatura por parte de Jalisco, Pablo Lemus. Si te parece, vamos a escuchar, Pedro. ¿Cómo está Lagos de Moreno? No se escucha. Hace 3 meses aproximadamente estuvimos en este mismo lugar, de frente a ustedes, para presentarnos, para que nos conocieran. Les comentaba en aquel entonces que yo tengo un vínculo muy directo con los Altos de Jalisco. Mi familia materna de Tepatitlán, mi abuelo materno. Muy bien, entonces Pablo Lemus ha tomado el micrófono y vamos a esperar a que Jorge Álvarez Maínez tome el micro para poder escuchar lo que será su primer discurso en estas campañas. Armando, regresamos contigo en unos minutos. Buenas noches. Claro que sí, Pedro, seguimos pendientes. Vamos al Zócalo capitalino, donde esta tarde Claudia Sheinbaum inició su campaña. Liliana Sosa, cuéntanos, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué tal, Pedro? Me da muchísimo gusto saludarte y bueno, pues ya dio arranque, empieza la cuenta regresiva estos 90 días. Arrancó en el Zócalo capitalino Claudia Sheinbaum. Comentarte rapidísimo que previo a que iniciara su discurso Claudia Sheinbaum, Clara Brugada habló alrededor de 10-15 minutos. La verdad es que no habló mucho. Ella habló obviamente sobre la continuidad en sus proyectos aquí en la Ciudad de México, recordando que ella es la candidata de la coalición aquí en la ciudad. Ya en el tema de Claudia Sheinbaum, mi querido Pedro, comentarte que en la lectura de estos 100 puntos fueron diferentes los temas que se tocaron, muchos de ellos en la continuidad de lo que había hecho el presidente López Obrador, algunos programas nuevos, el tema de darle una pensión a las mujeres de 60 a 64 años, el tema del magisterio, el apoyo al campo, también habló un poco en el tema económico, en fin, fueron varios los temas, sin duda alguna. Pedro, la verdad es que hay 2 temas en cuanto a el color que me gustaría comentarte. Uno de ellos es un pequeño tropezón que tiene la misma Claudia Sheinbaum cuando habla sobre 2 opciones que se tienen, si la continuidad del progreso. Ella hablaba de continuidad, pero tuvo ahí un bachecillo de la corrupción, corrigió de manera inmediata, pero obviamente esto no lo pasaron por alto todo el mundo en redes sociales y ya es de lo que más se está hablando. Y el otro punto importante también es que sí, la plancha del Zócalo capitalino cuando empezó su discurso estaba abarrotada, las calles aledañas, ya a medio discurso de hora y media más o menos, ya la gente se empezó a retirar, se veían algunos huecos, incluso ella por momentos preguntaba, ¿ya se cansaron? Evidentemente las primeras filas decían que no, había invitados especiales, su círculo más cercano, su mamá, su esposo, su hijo, las otras corcholatas que en su momento compitieron con ella también la estuvieron acompañando. Vamos a ver parte de lo que se dijo, Pedro. Tengo más que claro que soy parte de un movimiento social que viene de lejos y que el triunfo del 2 de junio, porque vamos a ganar el 2 de junio, es el triunfo del pueblo de México. Entonces, el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum. Gracias, Liliana. Hasta pronto, Pedro. Nos vemos.
Mientras que Xóchitl Gálvez arrancó su campaña a la medianoche de este viernes en Fresnillo, Zacatecas, posteriormente visitó los estados de Aguascalientes y Guanajuato. Así fue su primer día. Empiezo esta campaña electoral a la presidencia de la República con una señal de profundo respeto hacia las víctimas de la violencia en México. Por ello, y en su memoria, les pido guardar un minuto de silencio. En el primer minuto de este viernes, Xóchitl Gálvez arrancó su campaña presidencial en Fresnillo, Zacatecas, epicentro de la inseguridad que azota el país y que ha estado marcado por el asesinato de políticos en los primeros meses del año. En medio de porras y custodiada por autoridades municipales, la candidata realizó una caminata por la paz, arropada por miembros de su equipo y familiares de desaparecidos. En su primer mitin frente al Palacio Municipal, expuso un plan de 5 puntos en materia de seguridad, que incluye la creación de una megacárcel al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele y acabar con los abrazos a los delincuentes. La segunda parada fue la capital de Aguascalientes, para dar su primera campañeta. Ahí, nuevamente la candidata habló sobre la seguridad. Afirmó que no echará culpas a administraciones pasadas por la violencia del país. También aprovechó para aclarar su propuesta sobre la creación de la megacárcel y descartó que busque imitar el método Bukele, pues dijo que la violencia entre México y El Salvador no se puede comparar, ya que los narcotraficantes son más peligrosos que los maras salvatruchas. Estamos hablando de una primera prisión, específicamente donde se pongan a los peores criminales. No habrá consentidos. Yo no voy a pactar con ningún delincuente. El último estado que visitó fue Guanajuato. Desde la ciudad de Irapuato habló sobre los programas sociales y firmó ante notario público que de asumir la presidencia no los eliminará, siendo una de sus prioridades aumentar los beneficios para los adultos mayores. Este sábado, Xóchitl Gálvez continuará con su gira en Jalisco, encabezando un evento con simpatizantes, y después estará en la Ciudad de México junto al candidato a la jefatura de gobierno de la oposición, Santiago Tabuada. Milenio Noticias. Le agradezco a Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, que nos regale su valioso tiempo. Hoy, Jesús Zambrano, primero que todo, bienvenido, dio una declaración respecto a que hay riesgo que sean unas elecciones llenas de inseguridad. Cuéntenos por qué. Sí, buenas noches, estimado Pedro. Efectivamente, lo señalé dentro del marco de mi visita muy temprano el día de hoy a nuestros compañeros, nuestra candidata al Senado de la República en Michoacán, y allí precisamente en Michoacán en donde se han escenificado. Así es, don Jesús. ¿Qué datos tiene usted que lo hacen llegar a esta declaración? A candidatos. Sí. Entonces, están dando estos acontecimientos junto con más de 20 en otras partes del país a que puedan ser las elecciones más violentas que hayamos tenido en el país, aunque el presidente quiera negar esa realidad diciendo que aquí no pasa nada. Sin distinguir colores, ¿no? La inseguridad es para todos. Sí, les ha pegado a todos, ciertamente. En el caso de Michoacán, incluso ahí le pegó a un candidato de Morena, a un aspirante y a uno del PAN. Pero en otras partes le han pegado a todos, y no solo eso, han bajado ya literalmente de la candidatura, de las aspiraciones en varios estados de la República, con amenazas del crimen organizado, en Zacatecas, en Guerrero, en la Tierra Caliente de Michoacán, y ahora recientemente en Chiapas, un candidato de la coalición, después de que anunció que iba a integrar una comisión para el esclarecimiento de los feminicidios en Chiapas, recibió una amenaza directamente de la Fiscalía Estatal del Estado del Gobierno de Chiapas. Entonces, están ya coludiéndose
abierta y claramente los criminales con el gobierno, pero particularmente en el caso de los criminales, como lo dices, que no distinguen colores, pues el peligro junto con los asesinatos que se pueden seguir produciendo, Pedro, claro, es que entonces el crimen organizado sea el que decida quiénes son y quiénes no son candidatos y de qué partidos. ¿Y ustedes van a denunciar esto, así como lo hicieron en elecciones anteriores? Pues ya lo estamos denunciando en los hechos y vamos a seguir insistiendo ante el INE que le exija al gobierno de la República y a los gobiernos estatales que tomen las medidas que corresponden, necesarias, para que blinden con seguridad a los procesos electorales federales y locales, no solo de seguridad a los candidatos y candidatas, sino para que la gente pueda ir a los eventos de campaña, para que el INE pueda organizar las estructuras electorales y que la gente salga a votar con confianza, sin miedo, en el próximo 2 de junio. Pues muy bien, presidente, le agradezco que nos haya regalado su valioso tiempo para poner sobre la mesa este tema tan delicado. Gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ti, ustedes, Pedro. Por cierto, el INE y Talleres Gráficos de México de la Secretaría de Gobernación arrancaron la producción de boletas para la contienda presidencial que prevé la votación de 98.6 millones de mexicanos y estarán listas el próximo 30 de abril para su traslado. Se detalló que serán impresas más de 317 millones de boletas, de las cuales 105 millones estarán destinadas para la presidencia. Además, la producción incluirá 14 millones de documentos sin emblemas, así como más de 2 millones de materiales electorales. Le agradezco a Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, que nos regale su valioso tiempo. Gracias, presidenta. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Gracias a todos. ¿Cómo arranca el Partido Verde estas campañas? Pues la verdad es que muy entusiasmados hoy en el arranque de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, donde logró aglomerar miles de mexicanas y mexicanos y donde pudimos escuchar su mensaje con 100 puntos que serán el pilar de toda su campaña y por supuesto de su próximo gobierno, en el cual para nosotros algo que puedo yo destacar y rescatar de estos 100 puntos es que por primera vez escuchamos a una mujer comprometida con los temas medioambientales, buscando un México en desarrollo, un país sustentable. Y la verdad es que eso para el Partido Verde, que como todos saben, pues es nuestra bandera, ha sido gran parte de nuestras propuestas. Hoy la verdad es que estamos doblemente entusiasmados de tener en una candidata que logra compaginar con estos temas que bien el Verde pues siempre ha impulsado. Pero además logramos escuchar no solo propuestas en temas de gobierno, sino de proyectos para un despegue obviamente de las distintas regiones del país. Creo que arrancamos muy bien el día de hoy, acompañándola, y pues serán 90 días, la verdad es que muy intensos. Como ella bien lo dijo, seguirá visitando los 32 estados de la República. Estaremos acompañándolos y que, como todos ustedes saben, con pues ya las aprobaciones que se dieron ayer, hoy en la madrugada de las candidaturas, pues llevaremos grandes perfiles de hombres y mujeres acompañándola y arropándola en este gran proyecto de nación. ¿Cuál es la expectativa en específico para el Partido Verde Ecologista de México en un plano realista para esta elección? ¿Qué resultados esperan? Pues yo creo que de entrada te puedo decir que nos va a ir muy bien, que lograremos incluso tener más diputados, más senadores de los que hoy tenemos actualmente. Se prevé que sean pues una de las legislaturas más amplias. Pero más allá de eso, Pedro, en sentido obviamente de representación, pues creo que vamos a aumentar nuestros números. Lo considero así porque estamos trabajando pues arduamente en territorio. La verdad es que esta campaña, si bien es cierto, pues va a ser
yo no iría a tercios, pues sabemos que son dos coaliciones las que están pues prácticamente pues pugnándose obviamente ese primer y segundo lugar. Claro. Pues la verdad es que el Verde va a aportar gran parte de ese porcentaje. Muy bien. Y lograremos cumplir con ese plan C que la doctora pues también nos ha encomendado. Pues muy bien, Presidenta, gracias. Buenas noches. Te agradezco, muy buenas noches. Vamos con Jorge Álvarez Maínez en este primer evento de su campaña presidencial. Vamos a escuchar. Del significado histórico, del significado geográfico, cultural, político que tiene Lagos de Moreno. Esta fue la capital de aquel posible estado del centro. Está ubicada justamente en el centro de la gran república que es México. Cuando llegaba a este evento, las compañeras, los compañeros de los medios de comunicación me preguntaban por qué iniciar en Lagos de Moreno y en específico, por qué iniciar una campaña presidencial en Jalisco. La respuesta a esa pregunta es el mensaje más importante que les quiero compartir hoy. Porque en Jalisco se ha escrito una historia que acredita quiénes somos, que acredita lo que representamos y lo que vamos a poner en juego en esta contienda presidencial. Hoy inició la campaña presidencial. Vi ahorita en las redes sociales algunas entrevistas que le hacían a las personas de aquí. Oiga, ¿usted conoce a Maínez? ¿Usted conoce a Maínez? Y la gente le decía no, porque nunca habían visto un espectacular, una lona o una playera de Maínez. No tenían por qué hacerlo. Las campañas se inician legalmente hoy. Las candidatas de la vieja política, una lleva años robándose el dinero de la Ciudad de México para hacer campaña. Ilegal, con actos anticipados de precampaña, con actos anticipados de campaña, con espectaculares, con spots, con millones de pesos invertidos para hacer campaña ilegalmente y jugando a la mala. Y la otra le quiso copiar. Inició 5 meses antes de que iniciaran las precampañas. Y han hecho de todo. Han gastado una millonada. Por eso los estados que gobiernan como Guanajuato no tienen lo que tiene Jalisco. Por eso los estados que gobiernan como Zacatecas están sumidos en la peor crisis de su historia y me duele porque yo nací ahí, a 200 kilómetros de Lagos de Moreno y me duele que hoy la prioridad de esos partidos de la vieja política sea la campaña, sea el próximo cargo. Hoy inicio mi campaña presidencial en Jalisco y en 90 días le voy a dar la vuelta a la contienda presidencial, jugando limpio, jugando derecho. A partir de hoy me va a conocer México y va a conocer lo que va a pasar. Les decía que en Jalisco inició una historia para enfrentar la adversidad. Yo estudié en este maravilloso estado, en la universidad que visitaré el próximo lunes. ¿Ustedes creen que en el 2009 estaba fácil para Enrique Alfaro ganar Tlajomulco? ¿Que era fácil ganarle al PRI y al PAN? Tecutli y yo fuimos estudiantes más o menos en los mismos años y nos identificamos con ese proyecto, con esa visión de cambio. Bueno, si en Jalisco estaba difícil, si en la zona metropolitana de Guadalajara era difícil ganarle a ese bipartidismo anclado que le falló a Jalisco, en Lagos de Moreno parecía imposible. En los Altos de Jalisco parecía imposible. Pero se organizó un movimiento con causas, un movimiento con congruencia, con liderazgos, con un liderazgo importante como el de Enrique Alfaro, que en Tlajomulco inició muchas de las cosas que hoy nos quieren copiar. En todos los spots
en todos los anuncios que ustedes van a ver de un servidor, hablo de los programas sociales y del aumento al salario. Porque esa historia la iniciamos nosotros como movimiento y la inició Alfaro desde Jalisco. Mucho antes de que cambiara la presidencia en México, Tlajomulco, que era un municipio en ese momento modesto en términos de recursos públicos, se hizo una política de recaudación que permitió tener recursos, de gestión en instancias federales, se empezó a pagar a todas las niñas y a todos los niños sus útiles escolares. Se cambiaron las canchas, los espacios públicos, se le ayudó a las personas adultas mayores, se crearon redes de apoyo y programas para las personas que luego se fueron replicando por todo Jalisco. Cuando discutimos por primera vez con seriedad el aumento al salario, que fue hace 10 años, desde la Cámara de Diputadas y de Diputados, el Ayuntamiento de Guadalajara dijo: aquí vamos a aumentar el salario aunque en el país no hagan caso. Y se empezó a dar un cambio que luego vino con una etapa muy importante. En esta campaña yo he dicho que por el bien de todas y de todos, primero las niñas y los niños. Tenemos que ponerlas y ponerlos al centro. Y esta historia también empezó en Jalisco. Empezó con Pablo Lemus en Zapopan, que dijo: Zapopan será la ciudad de las niñas y de los niños. Una ciudad que es buena para un niño, una ciudad que es buena para una niña, una ciudad que es buena para todas las personas que vivimos en ella. Si pensamos el país en los ojos de las niñas y los niños, México puede ser otro. Porque tú no le puedes negar el derecho a una niña, a un niño, a crecer con las mismas oportunidades que cualquier otro. Por eso es importante que México sepa la historia que se ha construido en Jalisco. Les decía que yo nací a 200 kilómetros de aquí. Jalisco y Zacatecas, Jalisco acaba de cumplir 200 años de grandeza que se conmemoró como se merece. Jalisco y Zacatecas cumplieron su fundación con 2 o 3 días de diferencia. Son estados hermanos que nacieron juntos. De hecho, aquí llegando a la plaza saludé a Moisés Ornelas, que fue 3 veces alcalde de Nochistlán, Zacatecas, que hoy está en nuestro movimiento, y Nochistlán fue la primera a Guadalajara. Pero mientras aquí los 200 años de grandeza se celebraron con visión, haciendo remembranzas históricas y sobre todo construyendo infraestructura y grandeza para el Estado, Zacatecas ni siquiera se acordaron de esos 200 años. Esto es lo que no podemos permitir que llegue a Jalisco. Los malos gobiernos de Morena, porque Morena se monta en la visión del presidente, pero en los estados Morena roba, Morena miente y Morena traiciona al pueblo de México. Yo he sido 2 veces diputado federal y esas mismas veces ha sido la candidata de Morena. Y yo he gestionado muchos más recursos para Jalisco que ella. Yo sí he dado la cara por este estado, por los gobiernos de Guadalajara, de Zapopan, del interior del estado, por proyectos importantes en materia de infraestructura, en materia cultural. Ella no alzó la voz ni una sola vez en la tribuna por Jalisco. No gestionó por Jalisco. Ellos piensan en su beneficio personal. Nosotros vamos a continuar, ahora que Tecutli vaya al Congreso Federal, con una política estratégica para Jalisco. Vamos a hacer de este gran estado una prioridad nacional.
no solamente en materia de infraestructura, por supuesto que nos comprometemos a ampliar a 4 carriles el libramiento norte, que tanto merece Lagos de Moreno. No todas las personas lo saben. No todas las personas lo saben, pero Lagos de Moreno tiene un aeropuerto y lo tiene por su ubicación estratégica. Y ustedes dirán, bueno, que arregla el aeropuerto Maynes, ¿a nosotros qué? No lo vamos a andar usando a cada rato. Lo usarán algunas compañeras y compañeros que viven en los Estados Unidos, como bien dice Pablo Lemus, que son nuestros hermanos, nuestras hermanas del otro lado de la frontera, pero sobre todo se usará para el desarrollo. La visión que se ha ejercido en Jalisco y Nuevo León ha permitido que Jalisco y Nuevo León sean el número 1 y el número 2 en generación de empleos bien pagados, de crecimiento económico. Vamos a tener un México próspero y los productores de leche de los Altos de Jalisco, de huevo, los campesinos, los ganaderos van a tener preferencia. Así como en Estados Unidos apoyan a sus campesinos para que sean competitivos, y aquí se ha abandonado al campo, se ha abandonado al sector productivo. Los Altos de Jalisco van a ser una prioridad nacional, porque son potencia mundial, porque son ejemplo de productividad. Vamos a atajar, como decía Pablo Lemus, el peor de los problemas, de los horrores que tiene México, que es el problema de la violencia, de la impunidad, de la seguridad. Al gobierno federal se le ha olvidado Jalisco y se le han olvidado muchos estados del país. Yo he estado recorriendo México y pasa unos cientos de kilómetros sin ver una sola patrulla. Eso es inadmisible. Eso no puede ser. No puede ser, como les decía, que los policías de la Ciudad de México ganen 30% menos que los de Guadalajara. De los de Zacatecas ni les platico. No le podemos dar la espalda a la gente que le pedimos que proteja nuestras vidas. Y el problema de la seguridad, perdónenme, no se arregla con una carcelota. Eso solo lo puede plantear quien está pensando en votos y no en serio. Quien es capaz de prometer cualquier cosa para intentar ganar una elección, pero que no sabe y no entiende cómo se debe de gobernar este país. Pero sobre todo, no nos los pueden prometer partidos como el PAN y el PRI, que empezaron esta tragedia, que empezaron la guerra, la militarización, el modelo que nos ha llevado a donde estamos, en donde las calles están llenas de delincuentes y las cárceles están llenas de gente pobre y de inocentes. Este es el modelo que construyeron y que ha continuado. Mucha gente votó por Morena hace 6 años porque pensaron que iban a cambiar la estrategia y la profundizaron. Y eso que sucede no es culpa de nuestras Fuerzas Armadas. A ellos no les tocaba resolver el problema de la seguridad pública y aún así, sin protección legal, sin mando constitucional, sin certeza, han dado la cara por nosotros. Y muchos de ellos incluso han pagado con su vida las decisiones de una clase política cobarde e inepta. Por eso el tema de seguridad no se puede solucionar con promesas electoreras, con incongruencias. Lo tenemos que hacer con toda la voluntad que acaba de mostrar aquí Pablo Lemus y con el valor de hablar de frente, con el dolor a quienes les hemos fallado.
¿Saben por qué no hay empatía? Porque a los políticos los cuidan y a los ciudadanos no. Pero yo soy uno más entre muchos de ustedes. A mi primo lo mató un presidente municipal del municipio más grande de Zacatecas, de Morena, y se fugó. Yo he sentido el dolor. A mi prima la asesinaron en una fiesta en Torreón. Yo he sentido el dolor que muchas de ustedes y que muchos de ustedes han sentido. Y también temo por el futuro de mis hijas y de mis hijos. Y como lo acaba de decir aquí Pablo, a tu hermano, a tu primo, a tu prima, a cualquiera que haya sido víctima de esta fallida estrategia de seguridad, voy a defenderla como a mi familia. Voy a ver de frente a este problema y asumo la responsabilidad de en 6 años iniciar la pacificación de México, iniciar la construcción de justicia, acabar con la impunidad, acabar con la violencia contra las niñas, contra los niños, contra las mujeres de este país. Asumo esa responsabilidad porque nadie me pidió, nadie me obligó a ser candidato a la presidencia. Y muchos llegan de gobernadores, o llegan de presidentes municipales, o llegan de presidentes, y dicen, yo no le voy a entrar a ese tema. Perdónenme, nosotros estamos para entrarle a ese tema y a todos los temas que afectan a las personas. Nosotros estamos para devolverle a las personas el derecho a la felicidad, el derecho a vivir en paz, el derecho a un buen gobierno como el que tiene y seguirá teniendo Lagos de Moreno con Edgar, el derecho a los buenos gobiernos que llegaron a Jalisco para quedarse con el próximo gobernador, Pablo Lemus. El derecho a que nuestras hijas y nuestros hijos vivan en un México mejor que el que nuestros padres, que aquí están los míos, nos dejaron a nosotros. Lagos de Moreno, Jalisco, México, es el comienzo. Todo estará mejor. Muchas gracias. Damas y caballeros, agradecemos el mensaje de Jorge Álvarez Maínez. Jorge Maínez, nuestro candidato a la presidencia de la República y nuestro próximo presidente. Continuamos con este gran evento. Adelante. Así termina entonces el discurso de Jorge Álvarez Maínez en su primer evento de campaña de cara a la elección presidencial. Armando Martínez, haznos una breve recapitulación de lo que dijo, por favor. Hola, ¿qué tal, Pedro? Efectivamente acaba de concluir este discurso donde, pues primero que nada, se lanzó en contra de las dos candidatas, por esto a lo que llamó las campañas anticipadas, hizo planteamientos en
en materia de seguridad. Dijo explícitamente que se compromete a en 6 años emprender la pacificación de este país. Puso ejemplos muy duros, por ejemplo el asesinato de una de sus primas y también de uno de sus primos no muy lejano. Dijo que ha vivido precisamente la violencia que se ha vivido en nuestro país en tiempos recientes. Así que dijo, se compromete a asumir esta responsabilidad en materia de seguridad como si se tratara de alguno de sus familiares. También dijo, es importante checar cada región de nuestro país. Resaltó específicamente lo que se ha hecho en el estado de Jalisco y también hizo una breve reflexión sobre cómo ganó el gobernador Enrique Alfaro justamente hace casi 6 años. Dijo que tampoco le daba ninguna oportunidad electoralmente hablando y hizo un breve balance de que pues así podría ser su carrera presidencial. Así que así está el panorama. Pedro hizo sobre todo planteamientos en materia de seguridad y estemos muy pendientes de qué es lo que pueda plantear a lo largo de su campaña. Muy bien. Gracias, Armando Martínez, al pendiente y buenas noches. Muy buenas noches, Pedro, señor pendientes. Y no perder ni un solo minuto para poder hacer que conozcan. Esperanza con fuerza y con organización. Morena crece, Morena. También arrancó desde el primer minuto de este 1 de marzo la carrera por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así iniciaron campañas. En la Ciudad de México iniciaron las campañas por la jefatura de gobierno. Desde el primer minuto de este viernes 1 de marzo, el candidato del PAN-PRI-PRD, Santiago Taboada, fue arropado por dirigentes de partidos opositores en el Ángel de la Independencia. Desde ahí, Taboada se fue de lleno a las propuestas, planteó soluciones a la inseguridad y a la escasez de agua. Además, aclaró que se mantendrán los programas sociales en la capital y aseguró que con votos sacará a Morena de la jefatura de gobierno. Esta ciudad puede ser mucho mejor en todos sentidos. La vamos a blindar como ya lo hice en Benito Juárez para volverla la más segura de todo el país. Vamos a resolver la crisis del agua que enfrenta la ciudad. Una crisis que Morena pretende atender negándola. Vamos a reparar las fugas, vamos a reutilizar el agua y a captarla de lluvia. Vamos a hacer que el metro funcione sin caerse a pedazos. También a primera hora de este viernes, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, inició su campaña acompañado de las candidatas al Senado, Sandra Cuevas y Alejandra Barrales. Con tenis y camisa fosfo, inició una caminata desde Eje Central Avenida Juárez, en donde envió un mensaje a sus adversarios políticos. A esta contienda vamos hasta donde tope. Porque esta ciudad merece más y porque merece más, saldremos a dar la batalla con propuestas, con contraste. Diremos a Clara y a Santiago en su cara que no están preparados para gobernar la ciudad. Por su parte, la candidata de Morena a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, inició su campaña junto a Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino. A un costado de Palacio Nacional, Brugada aseguró que la ciudad es el corazón de la Cuarta Transformación. En esta gran ciudad de México vamos a derrotar al cártel inmobiliario, vamos a derrotar a la corrupción, porque están muy claras las dos opciones: honestidad o corrupción. Gobiernos que quitan programas sociales o gobiernos que ampliamos los programas y los convertimos en derechos. La Ciudad de México es el corazón de la Cuarta Transformación.
Los candidatos podrán seguir realizando actos de campaña hasta el próximo 29 de mayo, a solo 4 días de la celebración de la jornada electoral que se llevará a cabo el domingo 2 de junio en todo el país. Para Milenio Noticias, Leonardo Lugo. Vamos a la pausa, pero antes lo dejamos como cada viernes con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y su sección Antilogía. Pedro, buenas tardes, saludándote a ti y a todo tu auditorio esta tarde, ahora desde el Zócalo y sus calles aledañas, en donde está abarrotado de gente de todo el país que vienen al arranque de Claudia Sheinbaum. Yo tengo 42 años de participar en actividades políticas y públicas y pocas veces he visto esta energía, este ánimo, este entusiasmo de la gente del país apoyando a la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum. Lo he dicho y ahora lo afirmo, después de 200 años una mujer va a gobernar México y va a ser Claudia Sheinbaum. Hoy iniciamos campaña y lo iniciamos con fuerza, con ánimo, con entusiasmo. Vamos a lograr, porque nos asiste la razón, nos asiste la historia, nos asiste la moral. Ánimo y que viva la transformación. Saludos, Pedro. Nos veremos otro día. Gracias por permitirme la colaboración.